Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo para reflexionar en la palabra del Señor. Hoy hablaremos de regreso a casa. El pasaje que vamos a tratar está en Lucas capítulo 15, la famosa parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11 en adelante dice así: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Muy bien. Nuestro tema es el regreso a casa. Iniciemos diciendo un poquito de lo que está narrando Lucas en todo el capítulo 15. Encontramos allí a los escribas y a los fariseos que están murmurando en contra del Señor Jesús, porque el Señor Jesús está compartiendo con los pecadores, los está recibiendo, a lo cual el Señor Jesús responde narrando 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, también muy conocida, la parábola de un dracma que una mujer perdió y luego buscándolo lo halló, y aparece también esta famosa parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Las 3 parábolas presentan a la persona pecadora apartada de Dios y a esta persona expuesta a una ruina segura si no es llevado de vuelta a la presencia del Señor. Veamos esto paso a paso desde la parábola del hijo pródigo, ya que esta parábola nos presenta la imagen de un pecador que se aleja de Dios. Gracias a Dios nos presenta también su camino de regreso a casa con el Padre. Los pasos que este pecador dio para alejarse de Dios son estos. Voy a tratar de resumirlos rápidamente en 3 pasos. Número 1. La obstinación y el egoísmo. Este es el primero de los pasos. Según la cultura y las leyes judías, la herencia, según nos narra allí, para ponernos en contexto de lo que dice la parábola, la herencia del hijo menor era solamente 1/3. Mientras que el hijo mayor le correspondían 2/3 de la herencia. En la mayoría de los casos, los hijos recibían la herencia luego de la muerte de su padre, aunque algunos padres, en solamente casos especiales, dividían sus herencias antes de morir. Lo que no era usual, y que se ve aquí en este texto, es que el hijo menor es la persona que inicia la división de los bienes. Es quien comienza la petición o el proceso. Y esto es muy importante. ¿Qué nos deja ver esto en la vida de estas personas? Bueno,
Esto nos muestra la falta de respeto a la autoridad que tenía el hijo menor. Él faltaba el respeto a su padre como cabeza de la familia. Era el padre quien debió haber iniciado este proceso. Esto también pone en manifiesto la naturaleza rebelde y el deseo de independizarse que este hijo tenía. Ya no quería estar más con el padre, quería irse de su cobertura. El hijo menor representa la naturaleza del ser humano para todos nosotros: orgullosos, voluntariosos, sin placer por estar en la presencia o en la comunión con nuestro Dios. Más bien al contrario, el ser humano se separa de Dios y se va lejos de Dios. Así que la imagen que el hijo menor nos muestra es esta. Y el primer paso es obstinación y egoísmo. El segundo paso es separación y decaimiento espiritual. Dice la palabra que este hijo menor se fue lejos, a otra provincia, bien apartada, en busca de la ilusión de su independencia, de ya no estar más bajo la cobertura de su padre ni compartir con él. Tal vez donde no tuviera controlado, donde pudiera seguir sus propias ideas, sus propias normas, hacer sus propios reglamentos, algo así como hacer lo que él quisiera, ya no en el control de su papá. Se fue, probando hacer las cosas a su modo, no al modo que su padre hubiese dispuesto por estar allí con él. Tal vez buscando los deleites de las cosas de la vida, lo que a él le parecía bueno, y se fue a una provincia lejana, se apartó. El hijo menor representa al hombre que se impacienta porque está bajo el gobierno de Dios. Representa al hombre que desea ser independiente de Dios. Mucha gente cree en Dios, cree que existe, cree que le hay. Pero a decir verdad, son pocos los que admiten estar bajo el gobierno de Dios y los que son capaces de decir: Señor, hágase tu voluntad, y vivir de esa manera aceptando lo que Dios disponga. La naturaleza del ser humano es una naturaleza de independencia, y este hijo menor está haciendo esa representación. Es tal vez la representación de aquel hombre que busca ser su propio dueño, que no quiere que nadie lo gobierne ni lo controle. Este hombre, este joven, nos representa al hombre que gasta sus días, que gasta sus fuerzas, que gasta sus capacidades, sus facultades, sus afectos en cosas que realmente no le son provechosas. Es la representación que este hombre está haciendo aquí. Paso número 3. Humillación y hambre. Dice el texto que leemos en Lucas 15 que aquel lugar donde se había ido el hijo menor sufrió de una gran hambre. Vino una gran hambre sobre aquella provincia. Y hay que pensar en esto, de pronto, para traerlo un poco como al sentimiento, ¿no? En periodos de hambre y de dificultad, en lo que todo se escasea y se vuelve muy costoso, lo pasa mal incluso las personas que poseen capital, porque pues tienen bienes, pero no hay alimento que comprar o cosas que consumir. ¿Qué decir entonces de este hijo menor? Se había ido, todo lo había malgastado, estaba en un lugar donde estaban pasando mucha hambre. ¿Qué haría el hijo menor entonces? Si ya se lo había gastado todo y no le quedaba nada. ¿Cuán mal debió haberla estado pasando? Dice también la palabra que estando en esta condición consiguió trabajo para apacentar cerdos, para cuidar y alimentar cerdos. Ahora, es muy importante este detalle. De acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos y él, tal vez como parte del pueblo judío, eso significaba que no podía comer cerdos ni podían usarlos para sacrificios, no podían ni siquiera acercarse, pues para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera tocaban a los cerdos. Es más, para un judío, pararse delante de cerdos que se están alimentando, pues ya era una gran humillación. Mucho menos trabajar con ellos, alimentarlos, apacentarlos.
Y para este joven, comer o desear comer de lo que los cerdos estaban alimentando era una degradación que iba más allá de lo que cualquier persona podría llegar. El hijo menor realmente llegó muy bajo. El hijo menor en esta parte de la parábola representa al hombre que al alejarse de Dios llega a los puntos más extremos del pecado y de la inmoralidad. El ser humano que se aparta tanto del Señor, que comete algunas aberraciones viles aún ante los ojos de los seres humanos. Este hombre representa al pecador que ya no le interesa su fe. Ha entrado en un tiempo de apostasía. Estos son los pasos que este joven llevó para apartarse al extremo más allá de su padre, de su casa, para alejarse completamente. Y quisiera que nos detuviéramos aquí un momento para reflexionar frente a esto. Porque le dije que nuestro tema era de regreso a casa, pero si usted me permite, quiero completárselo en el próximo video. Por ahora, le invito a que reflexionemos en esto. No sea que estemos nosotros caminando también estos pasos, transitando esa senda que nos lleva lejos del Señor. Porque si así es tiempo de reflexionar, de caer en cuenta y de no seguir transitando por esa senda. Hagamos un momento de oración. Padre bueno, gracias por hacernos tus hijos, por recibirnos, por aceptarnos, por hacernos parte de ti. Señor, gracias por tu palabra. Queremos asumirla y pedir tu ayuda, Señor, para que nosotros no transitemos esa senda que nos aleja de tu casa, de tu presencia. Señor, vemos que este joven representa a ese hombre que se aleja de ti. Perdónanos, no queremos ser parte de ese camino. Oro por cada uno que está conmigo en esta oración. Ayúdale, Señor, a dejar ese camino que le aleja, que le aparta. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Bien, mi amado, espero que esté expectante para la segunda parte de este tema de regreso a casa. Si usted cree que este mensaje puede edificar la vida de alguien, no dude en compartirlo. Le envío un abrazo. Dios le bendiga.